Segundo bloque de 30 Online y llegamos al momento económico, a ese que en el fondo todo desde el agro, desde la actividad, de cualquier tipo de actividad queremos más o menos tener en cuenta. Llegamos a un dólar en un momento que tocó casi 16 pesos, que tuvo una brecha entre el dólar oficial y el paralela cercana al 89, 90% y algunos decían con 100 explota el techo. De repente el dólar empezó a bajar, llegó a 12 y pico, 13, está ahí, una brecha de 40%. Sí. La gran pregunta es, bueno, ¿hay elementos estructurales que lo soportan? ¿Esto es coyuntura? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque para nosotros esto sin lugar a dudas es fundamental. Bueno, estamos con Matías Carugati, analista económico de Management and Feed, alguien que siempre nos hace llegar su información y todo en estos momentos críticos. Bueno, un gusto tenerte acá, Matías. Igualmente, gracias por la invitación. Buen día. Bien, a ver, yo sé que uno es difícil tener el globo de cristal, pero más o menos haciendo cuentas y viendo, bueno, hay cerca de 28.000 millones, tenemos una masa monetaria bastante grande en pesos, tenemos deudas, los importadores le debemos 5.000 millones. Cuando agarramos todo ese puré, ¿qué puede pasar con el dólar? Mira, acá, ¿qué es lo que ocurre acá en adelante? El dólar va a depender de dos cuestiones. Primero, de cuántos pesos han dado vuelta en la economía. Ahora en el verano entramos en una época donde esos pesos empiezan a sobrar por cuestiones estacionales. A fin de año hay mayor, lo que nosotros llamamos demanda de dinero, digamos, las empresas tienen que pagar aguinaldo, el gobierno tiene que pagar los sueldos, aguinaldo, deuda. O sea, que desaparecen pesos, se contrae un poquito la masa, ¿no? Al revés, en diciembre hay una inundación de pesos en el mercado. Claro, todo eso fluye en el... empieza a emitir más dinero porque en diciembre se acumulan un montón de gastos del privado, del sector privado, del sector público, y después los pesos que sobran de diciembre, ahí sí se empiezan a reciclar en enero y febrero. ¿Pero eso significa que tengan que emitir más? Porque tendrían que emitir para pagar los aguinaldos del Estado, pero no los privados tienen que pagar. No, porque en realidad es una cuestión de que las empresas cambian de lo que tienen en depósito por billete, porque se los tienen que pagar los empleados. No es estrictamente emisión, pero en general... Pero sueltan dólares también, ¿o no? Ese es el otro tema, digamos. Yo te decía, por un lado tenés la masa de pesos y del otro lado tenés la cantidad de dólares que tenés dando vueltas en la economía. Y justo se da la combinación que en el verano siempre, por estas cuestiones estacionales, sobran pesos y faltan dólares. Porque, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, los dólares del agro un poco se cortan y vuelven a retomar a partir de marzo, abril, por el tema de las exportaciones. Entonces, ¿cómo veníamos hasta hace poco? Veíamos que la emisión del Banco Central venía sin freno y que eso se iba a incrementar porque, vos sabés, el Estado gasta más de la cuenta y se estaba financiando casi completamente con el Banco Central. Es decir, el Banco Central imprimía billetes, se los pasaba al Tesoro y el Tesoro los usaba para pagar las cuentas. Y por otro lado veíamos que faltaban dólares, el dólar ahorro, lo de las importaciones, los pagos de deudas, se estaban consumiendo los dólares y las reservas que tiene el Banco Central iban cayendo. Entonces esa combinación, un poco veíamos que, bueno, si van a sobrar muchos pesos, van a faltar dólares, el dólar iba a subir. Y esa era la expectativa que teníamos hasta, te diría, un par de semanas, o al menos hasta la semana pasada. ¿Qué ocurrió ahora que cambió? Bueno, que el gobierno, en vez de recostarse tanto sobre el Banco Central para cubrir este bache entre ingresos y gastos, salió a la calle a juntar pesos del sector privado. Emitió ya el equivalente a 1.000 millones de dólares en un bono que está atado a la cotización del dólar y se supone que va a seguir haciéndolo. Entonces, en vez de emitir pesos, ahora emiten deuda en el mercado doméstico. Entonces, en definitiva, ya ahora esperamos que haya menos pesos que los que esperábamos antes. Claro. Y por otro lado, estamos viendo que se activó el swap de monedas con China, el Banco de Francia podría aportar otros cientos de millones, las los cerealeras y los exportadores agropecuarios van a adelantar las liquidaciones, es decir que... Todo eso trajo calma. Digamos, vemos también que hay más dólares que lo que esperábamos y va a haber menos pesos de lo que esperábamos. Entonces, en definitiva, vemos que... se dio la fórmula ideal. Digamos, por lo menos hasta diciembre, esta tendencia de que el dólar blue está bastante tranquilo o se está tranquilizando puede sostenerse. Y la micro influye, digo, ¿no? Pensando en un diciembre en donde se cobra el aguinaldo, quizás haya gente que agarra parte de ese aguinaldo y puede comprar, digo, como ahorro dólares, los bonos de fin de año. Digo, ¿esa micro termina incluyendo en todo este análisis o es todo muy macro a la hora de mirar el precio del dólar? No, obviamente lo que hagan las familias tiene repercusión porque en definitiva esto de los bonos atados al dólar en realidad son para grandes empresas, bancos, aseguradoras. El pequeño ahorrista va al dólar ahorro
que aún con todas las restricciones del cepo se puede seguir comprando. Y hay una cuestión, estamos viendo ahora que en noviembre la compra de dólar ahorro cayó un poquito en relación a los mismos días de octubre, justamente porque vemos que las expectativas de que el dólar se iba a ir hasta las nubes no son tales. Ahora podemos pensar en un dólar más caro, pero tampoco tan alto como antes. Ahora, Matías, ¿te das cuenta que cuando en realidad, yo no sé si uno lo puede llamar ortodoxia o no, pero cuando hay prolijidad en la política monetaria, el país vive más tranquilo? ¿Viste? Cuando vos haces hecho, a veces me da impresión. Claro, no, pero además, por ejemplo, y vos que sos economista lo sabés, si vos emitís como perro, ¿no? Tenías hace 7 años 90.000 millones de pesos y tenías 45.000 millones de dólares, ¿no? Más o menos. Y ahora vos tenés 400.000 millones de pesos, o más o menos también, como se dice que hay, 27.000. Tenés un desajuste impresionante. Sí, obviamente. No es como mira, te doy un ejemplo. A principio de este año estábamos en esta misma dinámica, perdón, hace un año atrás estábamos en esta misma dinámica y eso terminó en enero con la devaluación. Digamos, la ortodoxia o el libro de economía de texto, ¿qué te decía? Bueno, devaluá, subí las tasas de interés y abrí un poco el cepo, jugá un poco, digamos, jugate con las reservas. Pero bajá también el gasto, ¿no? Como para contener la situación inicial. Lo hicieron y digamos, la brecha se achicó, digamos, los temores cambiarios se aquitaron, todo. Obviamente después desaprovecharon esa calma, esta ventana de oportunidad muy costosa, porque fue costosa, la desaprovecharon, digamos, no atendieron los desequilibrios. Pero bueno, aplicando recetas de manual, aunque vieron que en enero las cosas se calmaron. Y ahora, en cierto sentido, es algo similar. Todos, digamos, los economistas ortodoxos, como les gusta llamarlos desde el gobierno, decían, bueno, aflojen con la emisión de dinero, aflojen con la impresión de billetes y utilicen más el crédito con el sector privado. Bueno, ahora lo están haciendo y los resultados, por lo menos hasta ahora, vienen bastante bien. Matías, ¿cuán endeudados estamos? Porque mi gran miedo es que nosotros decimos, antes cuando era la época de Menem nos damos cuenta 100, 120, 140, estábamos endeudados con todo el mundo, millones de dólares, ¿no? Ahora es como que no tenemos deuda, hay que arreglar con estas cosas. Ahora la deuda, con los holdouts, al principio eran 1.500, después 2.000, después 6.500. La deuda interna también, ¿no? Porque en teoría la ANSES hay que garparle, digamos, hay un montón de cosas. Todos estos bonos hay que pagarlos, todos estos bonos que se emitieron, creo que no sé si son 2.000 millones de dólares. Macri, Massa, Scioli, quien venga para adelante va a tener que pagarlo esto. Mira, acá lo importante, más allá del valor en dólares o en pesos de deuda, es cuánto debes en relación al producto, es decir, cuánto debes en relación a lo que vos producís por año. Y la deuda hoy anda en alrededor del 36, 38% de producto. La deuda del sector público nacional, contando ANSES, contando Banco Central, contando todos los sector privado. El 36% en comparación es un buen número, si lo comparás, no te digo con Europa, que están muy endeudados, pero sí con el resto de la región, es un buen número, es un número manejable. Sobre todo porque ese 36%... si le quitas Banco Central, si le quitas ANSES, que está bien, hay que pagarlo en algún momento, pero podés refinanciarlo relativamente fácil y sin tener que perjudicar a esos organismos, pero se puede renegociar. O sea, que vos no lo ves como muy peligroso la herencia que queda. No, en ese sentido no es tanto el problema de la deuda, me parece que es más el problema que estamos teniendo es que, bueno, estábamos descansando mucho en imprimir dinero para financiar el agujero fiscal. Fíjate que... cuando el gobierno gasta más de la cuenta, tiene 3 formas de cubrir ese bache. O vende activos, como pasó en parte de los 90 con las privatizaciones, o emite deuda, y si te llevas a un extremo tenés una crisis, porque tenés mucha deuda y no la puedes pagar, o en el otro extremo es, bueno, imprimís dinero, y si imprimís demasiado dinero terminás con una inflación terrible que podría llegar incluso a ser una hiper. Pero bueno, el gobierno ahora está tratando de cambiar el peso de la financiación desde el dinero hacia tal vez el crédito. Del otro lado hay muchos productores agropecuarios, ¿no?, que están a punto de enterrar una torta de plata de manos, mirando la campaña gruesa. Entonces ellos se deben estar preguntando, primero, ¿va a bajar algún precio con esta baja del dólar? Punto número 1, porque el patrón dólar para el campo influye mucho, y después, ¿qué va a pasar con el dólar ya mirando el final de cosecha? Marzo, abril, ¿cómo son las perspectivas? En ese sentido, arranco por el final. Las perspectivas para el año que viene va a ser que el dólar va a seguir subiendo, tanto el oficial y el paralelo también va a acompañar esa suba del oficial. Tal vez por más acuerdos de buitres y por más... Más allá de los buitres, más allá de todo, si vos tuvieras... el dólar al principio de año hubiera seguido la inflación interna, hoy tendría que estar alrededor de 10 pesos.
con lo cual hoy estás en 8.50, tenés cierto atraso. Ni hablar si tenés en cuenta que además el real brasilero se devaluó, nuestros socios comerciales también devaluaron sus monedas, es decir, el dólar ya de por sí tiene que subir, más allá de los buitres, más allá de todo. Por la propia naturaleza. Para mantener ciertos equilibrios, cierto arbitraje entre activos, cierto equilibrio económico, necesitaríamos que el dólar siga subiendo. El oficial. Y como el paralelo siempre está un poco más arriba, el paralelo más allá de esta baja va a volver a subir. El tema es qué pasa con esa distancia entre los dos. Claro, si se convierte en un 80 o en un 40. Entonces, para el productor, que vaya pensando que el dólar tal vez de final de cosecha va a ser un dólar más alto que el de hoy. Y en relación a tu otra pregunta, bueno, la baja del dólar blue, esta baja de la brecha, si tiene algún impacto en materia inflacionaria va a ser muy marginal. Yo entiendo que hay muchos insumos están dolarizados. El tema es, bueno, a qué precio están cotizándolo los vendedores sus insumos para sus clientes. Me parece que de todas formas la baja esta del blue no va a tener mucha incidencia en tema de costos. Te hago la última, Matías. ¿Vos no ves ningún tipo de acá hacia adelante, no hay ningún tipo de señal de que se quiten subsidios, que se trate de frenar un poco? Bueno, ahora está el tema de los maestros y las paritarias, todo esto que de alguna manera también pueda llegar a empujar para arriba el gasto público, ¿no? Y es un problema, porque te decía, si hay más gasto público y eso termina en más pesos dando vueltas, porque los imprime el Banco Central, esto que yo te comentaba, de los equilibrios entre pesos y dólares y la tranquilidad del dólar se puede alterar un poco. En principio se esperaba cierto accionar contra los subsidios, sobre todo lo que es clase media y media alta, pero bueno, está todo en stand-by. Yo no creo que avancen mucho más, teniendo en cuenta que ahora en el verano con los cortes de luz que uno espera, porque hay mayor consumo y demás, además de todo ese malestar que generan socialmente, le pongan suba de tarifas. Claro. ¿Cuánto cierra para ustedes o cuánto va a cerrar para ustedes la inflación? Eso, 2014. el tema, ¿no? Este año, nosotros estamos proyectando alrededor de 38% de inflación. Se bajó el famoso tema de... Se ve que estos meses... ¿El 40? A partir de septiembre, octubre... Claro, en el 40 en algún momento hubo un poco de pánico y algunos llegaron a tirar 41, 42... Bueno, eso fue en marzo, ¿no? No, pero más a mediados de año... En materia inflacionaria tenés dos cosas. Tenés, porque que te tiran la inflación hacia abajo, ¿no? Tenés, por un lado, que el dólar oficial se mantuvo bastante quieto, digamos, lo que subió el dólar de febrero a hoy es nada en comparación con la inflación que tuvimos eso es acumulada. verdad, el dólar al principio de año estaba a 8 pesos y hoy está a 8.50. Y hoy está a 8.50, entonces no aumentó mucho el dólar. Y eso funciona como cierta ancla para los precios domésticos, sobre todo el precio de ¿Actúa alimentos. más ese o el paralelo? No, bueno... Porque en realidad el referente es más el paralelo. Ahí ¿no? tuve una discusión entre los economistas, pero te diría que por lo menos hay ciertos precios regulados que se rigen por el dólar oficial que ya definitivamente quedaron bastante fijos. Y después el otro tema es que tenés una recesión que le pone un techo a lo que vos podés subir los precios. Vos como comerciante, vos decís, bueno, subo los precios, lo mismo que me está subiendo la inflación a mí, pero en definitiva si no vendo, no tenés demanda que te convalide esa suba. Claro. Entonces la recesión actúa como cierto techo para la inflación. Y es por eso entonces que, como decías, se había acelerado la inflación, después bajó, después parece que volvió a acelerarse y ahora estamos en este 38, algunos dicen 35. ¿Inflación 2015? Y bueno, ahí va a depender de qué escenario tengamos allá a nivel general. Si es un escenario donde hay arreglo con los fondos buitre, empiezan a entrar dólares en la economía, es un escenario un poco más optimista y ahí tendríamos tal vez una inflación más baja de este 38. Hay que esperar a febrero más baja, o marzo. Claro, igual más baja es nunca menos del 30-35%, digamos. Está bien, pero hay que esperar para eso. Sí, digamos. es muy difícil. Hoy no creo que haya economistas que te puedan decir el año que viene va a ser el país que vamos a tener, sino que estamos manejándonos en términos de escenarios, uno bueno, uno malo y alguno intermedio. Y en Muy un bien. año político, ¿no? Que eso, Exacto, estamos sí, olvidando eso que también la va a influir. política Sí, influye sí. mucho en la economía. Matías, muchísimas gracias como siempre. Gracias, Por favor, gracias gracias a amable. ustedes. Bien, nos vamos al tercer bloque, vamos a estudiar un poco qué es lo que está pasando en materia ambiental, agrícola, buenas prácticas agrícolas, cómo está la Argentina, qué cosas se hicieron, qué cosas se piensan hacer. Lo tenemos a Juan Cruz Jaime acá en un minuto y medio. Espérenos en 30 Online.